¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en el grupo Ciencias, donde están, eso es, los mejores. Les saluda el profesor Arellano y vamos a trabajar en esta oportunidad el tema de analogías. Todos, desde que hemos estado en la escuela, hemos desarrollado ejercicio de analogías, así que es un tema bastante común y bastante recurrente. En lo que refiere a los exámenes de admisión, estas preguntas de analogías se presentan de manera independiente en algunos ejercicios de examen de admisión, pero lo que algunos desconocen es que las analogías también las podemos encontrar, o los tipos analógicos también los podemos encontrar en los textos o en las preguntas que se les hace a esos textos, de tal manera que si nosotros también vamos a dominar este tema de analogías, sería un recurso adicional, un recurso más que nos permitiría, por ejemplo, trabajar mejor los textos, analizar mejor los textos, como también analizar mejor las preguntas, ¿ya? Veamos entonces, etimológicamente hablando, es decir, cómo se ha originado la palabra analogía. Etimológicamente hablando, la palabra analogía resulta de dos voces: ana, que significa comparación, y logos, que significa concepto. De tal manera que lo que tenemos como analogía es una comparación de conceptos etimológicamente hablando. Pero muchachos, ¿cuál es la definición de analogía? Una analogía es una semejanza de relaciones. Y eso es lo que nosotros identificamos o buscamos cuando vamos a desarrollar un ejercicio de analogía. Lo que hacemos es buscar un par de palabras que tengan la misma relación que otro par de palabras. Observemos, por ejemplo, esta estructura. Un ejercicio de analogía se estructura con 4 elementos, ¿ya? 2 elementos que están en el par base, ¿no? O le podríamos llamar la premisa o la pregunta, mejor el par base. Y 2 conceptos que están en el par análogo, vale decir, en la alternativa respuesta, ¿ya? Entonces, la estructura de una analogía está constituida por 4 conceptos. Al primer término o a la primera palabra del par base siempre se le llama A, al segundo siempre se le llama B, al primer término del par análogo o la respuesta siempre se le llama C y al segundo siempre se le llama D. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el par base voy a encontrar 2 conceptos, los cuales necesariamente están vinculados por alguna relación. ¿Cómo lo sé? Porque estos 2 puntos llamados relacionantes internos, esos 2 puntos llamados relacionantes internos, me indican que entre A y B necesariamente existe una relación. Entre A y B necesariamente existe una relación. Ahora, estos 4 puntos que se denominan relacionantes externos, me están pidiendo, esos 4 puntos me piden otro par de palabras que tenga la misma relación que hay en el par base. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo en el par base una relación X, la respuesta en el par análogo, obviamente, la respuesta también debe tener esa relación X, ¿correcto? Estos 2 puntos, recuerden, son los llamados relacionantes internos y se lee esa. Estos 4 puntos son los llamados relacionantes externos y se lee así como, ¿correcto? De tal manera que si yo construyo un ejercicio, una analogía, le diría así: A es a B, así como C es a D. Este así como, recuerda que estos 4 puntos que se leen así como, ¿qué es lo que me están pidiendo? Un par de palabras que tenga la misma relación que hay en el par análogo o en la premisa. Te darás cuenta entonces que hay algunos que proceden mal cuando quieren desarrollar un ejercicio de analogía. ¿Qué hacen algunos? Leen el par base y sin darse cuenta cuál es la relación que hay en el par base, van a las alternativas a buscar respuesta. Es un craso error. ¿Cómo vas a irte a las alternativas a buscar respuesta
si tu respuesta debe tener la misma relación que el par base y tú todavía no has identificado cuál es la relación del par base. Es un craso error y es un error constante, es un error recurrente. ¿Qué debe hacer un postulante? Antes de buscar en las alternativas cuál es el par análogo o la respuesta, tiene que identificar cuál es la relación que hay en el par base. La razón fundamental, ¿cuál es? Porque el par análogo, o sea, la respuesta, debe tener la misma relación que hay en el par base. ¿Cómo lo sé? Por estos 4 puntos llamados relacionantes externos, que se lee así como. Y así como, ¿qué cosa me está indicando? Que entre el par base y entre el par análogo tiene que haber necesariamente una igualdad. La relación que hay en el par base tiene que estar en el par análogo, que es la alternativa respuesta. Pero cuando vamos a desarrollar un ejercicio de analogía, debemos tener en cuenta algunos aspectos teóricos. La teoría siempre es una buena guía, siempre es una buena luz del conocimiento. Nosotros, ni otros ejercicios, deberíamos acostumbrarnos a resolverlos por intuición, por corazonada, por descartes, por chapa. No, hay un marco teórico implícito en estos ejercicios y es bueno que nosotros los conozcamos para resolver bien y en el menor tiempo posible y sin necesidad de estar recurriendo a la Virgencita María, ya que ella ya está muy ocupada con otros aspectos. Veamos, los principios analógicos que van a guiar el proceso resolutivo en una analogía son estos: principio de significado condicionado, principio de relación genérica, principio de necesidad lógica y principio de mayor grado de semejanza. ¿Ya? ¿De qué se trata cada uno de ellos? Fíjate, nosotros en nuestro idioma, o sea, en el español, tenemos un poco más de 300.000 palabras. Y la mayor cantidad de palabras que tenemos en nuestro idioma son palabras homógrafas. Vale decir, son palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. El significado de esa palabra dependerá del contexto o de cómo se esté utilizando. ¿Correcto? Como nosotros sabemos que antes de buscar la respuesta, debo identificar cuál es la relación en el par base o en la premisa. Para que ello ocurra, obviamente tengo que tener muy claros los conceptos que están involucrando ese par base para poder reconocer cuál es la relación que hay en ese par base. De tal manera que, por ejemplo, mire, ve, ¿de qué se trata el significado condicionado? Sabiendo que la mayor cantidad de palabras son homógrafas, has de saber también que en las analogías, sobre todo en el par base, en la premisa o en la pregunta, el significado de una palabra depende de la palabra que la acompaña. Por ejemplo, si es que tengo esta relación, cola es a caballo, y tengo también aquí cola es a pegar. Te estarás dando cuenta que el significado de la palabra cola va a depender de la palabra que la acompaña, ¿sí o no? Porque estos 2 puntos indican que tiene que haber necesariamente alguna relación. Entonces, ¿cuál de los significados de cola será el que debería utilizar para identificar la relación que tiene con caballo? Entonces voy a decir, por ejemplo, que la cola es parte del caballo, de tal manera que la cola es la parte y el caballo es el todo. Si la relación en la pregunta, en la premisa o el par base es de parte todo, la respuesta también debe ser de parte todo. Pero ¿qué tal si la pregunta, la premisa o el par base dijese coles a pegar? Si dice coles a pegar, entonces aquí cola ya no se está refiriendo a la parte del animal. Ahí cola se está refiriendo a un objeto, ¿correcto? Se está refiriendo a un objeto. Y pegar será la función para la cual voy a utilizar ese objeto. Entonces, mi relación es de objeto-función. Si mi relación es de objeto-función en el par base, en la premisa o en la pregunta, entonces mi respuesta también debe ser objeto-función. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, nosotros sabemos que debemos identificar la relación en el par base antes de bajar a las alternativas. ¿Correcto? Pero para eso debemos tener los conceptos claros, sino cómo vamos a identificar o reconocer su relación. Acuérdate que si una palabra es homógrafa, el significado de esa palabra va a depender de la palabra que la acompaña. ¿Correcto? Aquí col es parte del animal, pero aquí col es objeto por la palabra que la acompaña. ¿Qué más debemos tener en cuenta?
¿Qué más debemos tener en cuenta cuando vamos a desarrollar un ejercicio de analogía? El principio de relación genérica. Te decía hace rato, no bajes a buscar respuesta a las alternativas si no tienes clara la relación que existe en el par base, en la premisa o en la pregunta. Y para identificar esa relación, tienen, chicos, ustedes dos formas. Pueden identificar esa relación por tipo analógico o pueden identificar esa relación utilizando la técnica de la oración. Por ejemplo, si es que en la premisa, la pregunta del par base, me proponen esto, golpe es a dolor, voy a decir que la relación es la siguiente. El golpe es la causa del dolor. Entonces lo que tengo aquí es una relación de causa-efecto. Si causa-efecto es la relación que hay en el par base, entonces en la respuesta también tiene que haber causa-efecto. ¿Qué estoy utilizando? Los tipos analógicos. También podrían proponerme algo así, por ejemplo, ¿no es cierto? Ballena es acetáceo. Si me proponen ballena es acetáceo, ¿qué voy a decir? Ya, la ballena es una especie del género cetáceo. Entonces lo que tengo aquí es una relación de especie a género. Si la relación de la especie a género es la premisa, en el par base con la pregunta, en la respuesta también debe ser especie género. Necesariamente debe estar en el mismo orden. Si en el par base dice especie género, la respuesta debe ser especie género en ese orden necesariamente, ¿correcto? Pero sucede que los tipos analógicos son muchos. Algunos consideran que hay más o menos 30 tipos analógicos, algunos como 40 tipos analógicos. ¿Qué tal si para resolver el ejercicio yo no me acuerdo a qué tipo analógico corresponde un par análogo? No hay problema. Si no recuerdas los tipos analógicos de sinonimia, antonimia, causa-efecto, objeto-función, objeto-característica, lugar-característica, continente-contenido, etc. Si no recuerdas esos tipos analógicos, entonces puedes utilizar la técnica de la oración. Vamos con los ejemplitos. ¿De qué se trata esto? Nosotros sabemos que entre estos dos conceptos existe necesariamente una relación. 1. 2. Nosotros sabemos que en las analogías existe un principio denominado el principio de significado condicionado. ¿Qué quiere decir eso? Que el significado de una palabra depende de la palabra que la acompaña, ¿sí? Ahora, aquí tengo la palabra fierro y aquí tengo la palabra soldado. Por principio de significado condicionado, tengo que buscar el significado de uno de los dos que se relacione con el significado del otro, ¿correcto? Y no voy a identificar un tipo analógico porque vamos a suponer que me he olvidado los tipos analógicos. Lo que voy a hacer es utilizar la técnica de la oración para saber cuál es la relación que hay entre esos dos conceptos. Si dice, por ejemplo, fierro es a soldado, ¿qué podría significar aquí fierro? Para saber, ¿no es cierto?, para saber cuál es la relación genérica que hay en el par base. ¿Qué podría ser el fierro? El fierro podría ser el armamento del soldado. O sea, por ejemplo, el soldado ataca con su fierro. No es cierto. Fierro será la materia prima de repente con la cual se prepara la artillería o el armamento del soldado. Pero fierro no se llama específicamente a su arma. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber otro concepto en fierro u otro concepto en soldado para que se puedan asociar. Ahora, ¿soldado es necesariamente un sujeto? ¿Necesariamente un sujeto? O sea, si yo a soldado lo tomo como el sujeto, ¿cómo lo podría relacionar con fierro? O sea, el sujeto soldado, ¿cómo lo podría relacionar con fierro? Es un poquito difícil. Las relaciones genéricas tienen que ser relaciones muy estrechas, relaciones muy cercanas. Y, por ejemplo, podría decir así, miren, podría decir así. Si dice fierro y si dice soldado, podría ser que aquí soldado no signifique el sujeto, sino signifique la condición en la cual está el fierro. La condición en la cual está el fierro. Entonces, formulo una oración. Y aquí podría, por ejemplo, utilizar la palabra, podría utilizar el verbo está para formar mi oración. ¿Correcto? Y si escribo está, ahora voy a dirigir mi flecha o voy a dirigir la línea para uno de los lados, o para A o para B. ¿Qué voy a decir, por ejemplo? ¿Qué voy a decir? ¿El soldado está fierro?
No, no es cierto, no tiene tanta lógica eso. ¿Cómo que el soldado está fierro? ¿A qué puede referirse con el soldado está fierro? Pero sí podría decir, por ejemplo, el fierro está soldado. Entonces la flechita es para acá. Entonces podría decir así, ¿no es cierto? El fierro está soldado, así como la tela está cosida. Y ya estructuré mi analogía con mis 4 conceptos y con la misma relación. Si dijese así, error es enmienda. ¿Qué significa enmienda? Corrección de un error, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tal si digo así? A ver, la enmienda, veamos aquí, la enmienda, voy a escribir el verbo y dice así: la enmienda corrige el error. Ahora dígame, ¿para dónde se dirigiría la flechita? ¿Para A o para B? Si yo la dirijo para B, diría así: el error corrige la enmienda. No, no es así. Entonces tiene que ser así: la enmienda corrige el error. Flechita para acá entonces. ¿Te das cuenta? Si es que no recuerdas el tipo analógico al cual pertenece el par base, no te preocupes. Puedes utilizar la técnica de la oración. Trazas una línea y diriges la flecha de acuerdo con lo que vayas a escribir en la parte superior. Primero se traza la línea sin dirección y según lo que escribas en la parte superior, entonces señalas la dirección de la línea. Pero no son estos los 2 únicos principios que debes tener en cuenta. También vas a tener en cuenta en la resolución de tu ejercicio el principio de necesidad lógica. A veces escucho a los postulantes, cuando están desarrollando su ejercicio de analogía, le escucho a los postulantes esta famosa frasecita: no necesariamente, profe. La A no necesariamente es, la relación no necesariamente es así. Escúchame, tal vez algunos estén errados al analizar así el ejercicio porque no conocen el principio de necesidad lógica. ¿De qué se trata esto? El principio indica lo siguiente: si es que entre los 2 conceptos existe alguna relación que sea lógica, se acepta esa relación y se deja de lado cualquier otra circunstancia particular ajena a esa relación. Repito, si es que entre 2 palabras existe una relación lógica, se acepta la relación y se deja de lado cualquier otra circunstancia que sea ajena a esa relación genérica. Por ejemplo, acá dice cuero es a zapato. Voy a utilizar la técnica de la oración, que es mucho más efectiva que la técnica del tipo analógico, ¿ya? Voy a utilizar la técnica de la oración. Cuero es a zapato. Te das cuenta que todavía no dirijo la línea porque me falta escribir algo ahí. Pero antes de eso yo te pregunto lo siguiente: ¿todos los zapatos del mundo están hechos necesariamente de cuero? Dime, habla, contesta, no te escucho. No, no es cierto. Hay zapatos que están hechos de cuerina, hay zapatos que pueden estar hechos de tela. Entonces, no necesariamente un zapato está hecho de cuero. ¿Cómo analizan algunos postulantes algo así? Dicen: ¿zapato es a cuero? No necesariamente, porque puede ser de cuerina. Error. Hago una preguntita: ¿hay zapatos hechos de cuero o no? Sí. Y si hay zapatos hechos de cuero, entonces no es un absurdo asociar zapato con cuero. ¿Sí o no? Entonces, como es lógica la relación entre zapato y cuero, se acepta la relación y no se entra a la famosa frasecita o al famoso análisis no necesariamente. ¿Qué podría decir, por ejemplo? Así, a ver, cueros es a zapato, puedo decir así, a ver, hecho de, formo mi oración. ¿Para dónde va a ir la dirección de la flecha? Vamos, sopla, dímeme, ¿para A o para B? ¿Para dónde va a ir la dirección de la flecha si he escrito esta expresión hecho de? Voy a decir, ¿el cuero está hecho de zapato? No, no es cierto. La flechita tiene que ser para A. Entonces puedo decir así: el cuero está hecho de zapato como la camisa está hecha de tela, ¿ya? Y eso sería el complemento de la analogía. Vamos con este ejemplito que está aquí. Dice maíz es amorado. Otra vez, algunos que dirían, no necesariamente, profesor, el maíz que come mi pollito es anaranjadito. Te pregunto, ¿hay maíces que son morados o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, como hay maíces que son morados, es
no es absurda la relación entre los conceptos maíz a morado. Es lógica la relación entre maíz y morado en algunas circunstancias. Entonces, ¿qué me dice el principio de necesidad lógica? Si es que es lógica la relación entre uno y otro concepto, se acepta la relación. Y entonces empiezo a analizar. ¿Hay maíces que son morados? Sí, entonces podría decir así. El maíz al cual se está refiriendo el ejercicio, es morado. Entonces podemos decir así. Mira, ve, flechita para acá, obviamente. Y vamos a decir, por ejemplo, el maíz es morado, así como la nieve es blanca, por ejemplo. ¿Sí? Vamos entonces ahora a este principio denominado el principio de mayor grado de semejanza. Chicos, ¿cómo debemos actuar si es que, a ver, por un lado, conocemos los conceptos que están en el par base, ¿sí? Sabemos que una de esas palabras es homógrafa, pero por el principio de significado condicionado, utilizamos el concepto con el cual se pueda relacionar la otra palabra. Listo. Entonces, están claros los conceptos y además utilizamos a lo mejor la técnica de la oración para identificar la relación entre esos conceptos. Bajamos a las alternativas, pero nos damos cuenta que más de una alternativa tiene la misma relación que un par base. Escúchame. Solamente subraya, ponlo por favor con letras grandes en tu mente. Solamente, cuando en las alternativas hay más de una que tenga la misma relación que hay en el par base, entonces vas a tener que recurrir al campo semántico del par base. Pero eso ocurrirá cuando solamente en más de una alternativa encontremos la misma relación que el par base. Entonces, si eso ocurriese, vas a tener que analizar el campo semántico. Pero vamos a recordar juntos qué es el campo semántico. A ver, tengo estas palabritas de acá. Pico, pala, lampa y rastrillo. Pico, pala, lampa y rastrillo. ¿Por qué formarían todos parte de un mismo campo semántico? ¿Por qué? A ver, ¿qué en común tienen pico, pala, lampa y rastrillo? Dime, ¿son alimentos, correcto? No, no son alimentos, ¿cómo que son alimentos? ¿Qué diríamos nosotros, por ejemplo, que los cuatro que son? Ya te escuché. Vamos a escribir entonces herramientas o si quieres instrumentos, ¿ya? Vamos a escribir aquí los cuatro, ahí abreviado nomás para que alcance. Son instrumentos, ¿sí? ¿Qué más tienen en común? ¿Sí? ¿Qué más tienen en común los cuatro? Podríamos decir, por ejemplo, que los cuatro sirven para cocinar. No, para cocinar, ¿cómo vas a cocinar con la lámpara? Vamos a decir que los cuatro sirven, por ejemplo, para el trabajo en la tierra, o sea, para el trabajo agrícola, ¿correcto? ¿Qué más tienen en común los cuatro? ¿Qué más? ¿Qué otras características tienen en común? Por ejemplo, decimos que los cuatro son metálicos. No estamos diciendo totalmente metálicos, pero sí es cierto que los cuatro están hechos de metal. ¿Qué más podemos decir de los cuatro? Mira, ve, podríamos decir, por ejemplo, que tienen mango alargado, ¿ya? Que tienen mango alargado. Entonces, ahora date cuenta. ¿Por qué pico, pala, lampa y rastrillo forman parte de un mismo campo semántico? Porque tienen características o atributos en común. A esas características o atributos en común, ¿cómo se les llama? Semas. ¿Qué viene a ser esto que está aquí? ¿Qué viene a ser esto que está acá, muchachos? Esto que está aquí viene a ser un campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? El conjunto de palabras que tienen semas comunes. Entonces, volviendo al ejercicio de analogía, si es que en el par base tengo una determinada relación y tengo dos o más alternativas con esa misma relación, entonces tengo que buscar por campo semántico cuál de esas alternativas tiene más semas en común que el par base o la premisa, y esa la voy a tener que marcar como respuesta, ¿ya? Entonces, aquí está la teoría, muchachos. Recuerden que una analogía se forma con cuatro conceptos y que debemos tener en cuenta estos principios para su desarrollo. El principio de significado condicionado, que nos indica que una palabra
el significado de una palabra depende de la palabra que la acompaña. El principio de relación genérica que me indica que antes de buscar alguna alternativa a respuesta, tengo primero que identificar la relación genérica que hay en el par base. Esa relación genérica la puedes identificar de dos formas, utilizando el tipo analógico o lo más recomendable, utilizando la técnica de la oración. Recuerda que si es que dos palabras tienen una asociación o vinculación lógica, se acepta la relación y cuidado con eso del no necesariamente. Y no te olvides que solamente en los casos en los que más de una alternativa tenga la misma relación, entonces recurres al análisis del campo semántico para darte cuenta cuál de esas alternativas tiene más semas o características en común con relación al par base o a la premisa. ¿Listo, chicos? Bien, chicos, ahora ha llegado el momento de poner en práctica la teoría de analogías en la resolución de los ejercicios, ¿sí? Veamos el primer ejercicio que nos dice. Analizamos, no se olviden, tenemos que analizar el par base para identificar cuál es la relación, ¿sí? Vamos, el primer ejercicio dice así. Descontento es a rebelión. Así dice, ¿sí? Descontento es a rebelión. ¿Habrá alguna relación entre el concepto de descontento o la sensación de descontento con la acción de una rebelión? Claro que sí, ¿sí o no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Trazamos la línea, no se olviden cómo habíamos trabajado cuando desarrollamos los ejercicios en los ejemplos utilizando la técnica de la oración. Trazamos la línea y, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos decir? Que el descontento causa la rebelión. Si tenemos que el descontento causa la rebelión en el par base, vamos a buscar qué alternativa cumple la misma relación, ¿correcto? Empezamos una por una. El descontento causa la rebelión, así como la conquista causa el coloniaje. No, el coloniaje ha sido una circunstancia posterior o secuencial a la conquista. Sigamos con la alternativa B. La guerra causa desazón. Bueno, la desazón es la sensación de angustia o la sensación de dolor que se puede sentir por alguna circunstancia. Pero en todo caso, la desazón es un aspecto particular, personal, y la guerra tiene una envergadura mucho mayor, tiene una envergadura nacional. Entonces diríamos que la guerra, por ejemplo, causa la muerte, que la guerra, por ejemplo, causa destrucción. Pasamos a la siguiente alternativa, alternativa C. La tristeza causa llanto. Es así, ¿no es cierto? Es así, la tristeza causa llanto. Si hay alguna circunstancia que, por ejemplo, te haya puesto triste, eso puede desencadenar en un llanto. Vamos a la alternativa D. La alternativa D dice, si la insurgencia causa la revolución. No, la insurgencia es un levantamiento, o la insurgencia podríamos decir es una acción violenta en contra de la autoridad establecida. ¿Qué quiere decir? Que la insurgencia está dentro de la acción de la rebelión, no es que cause la rebelión. Y la alternativa E dice así, el movimiento causa acción y no cumple con la relación del par base. Entonces, tenemos que el descontento causa rebelión, así como la alternativa C, la tristeza causa llanto. Marcamos la alternativa C, pero quisiera recordarte la teoría. Cuidado que alguien por ahí esté pensando de la siguiente manera, ¿no? La tristeza causa llanto, no necesariamente, profe. Porque, por ejemplo, la vez pasada me dejó mi flaca, a lo mucho me embargó la tusa, pero no llegué a llorar, profe. Acuérdate que existe el principio de necesidad lógica. Mientras que sea lógica la relación entre uno y otro concepto, se acepta la relación. Entonces, marcamos la alternativa C, la tristeza causa llanto. Veamos el segundo ejercicio. Dice, definición es a concepto. Definición y concepto, aunque no tengan exactamente los mismos temas, son sinónimos. ¿Qué quiere decir? Que el par base está relacionado por sinonimia. Veamos qué alternativa tiene un par de sinónimos. ¿Límite es sinónimo de separación? No. Lo que hace el límite es marcar la separación o el fin de un espacio o territorio, pero no es sinónimo de separación. Axiológico, relativo a la axiología. La axiología es la ciencia que estudia los valores morales. Axiológico, ¿es sinónimo de concreto? Tampoco. Alternativa C. Simple, sinónimo de compuesto, de ninguna manera. D.
Sujeto, sinónimo de objeto, tampoco. Y vamos con la alternativa E. Sigilo es sinónimo de recelo, claro que sí. Por ejemplo, cuando decimos, ¿sabes qué? Ten cuidado, debes actuar con sigilo. Cámbialo. Ten cuidado, debes actuar con recelo. Alternativa E es la respuesta en ese ejercicio. Pasamos al ejercicio número 3. Dice, barco es amar. ¿Alguna relación lógica entre los dos conceptos? Claro que sí. Formamos la oración, trazamos la línea y escribimos arriba de la línea que, por ejemplo, transita. ¿Para dónde va a ir la dirección de la flecha? Para mar, o sea, para B. Y entonces tenemos la oración formada. Decimos, el buque transita por el mar. Así como empezamos, ¿el bote transita por el puerto? No, no transita por ahí, es el lugar de llegada o de partida de algún bote. ¿El zapato transita por la zapatería? No creo, ¿no es cierto? No creemos que los zapatos estén transitando por la zapatería. ¿La casa transita por la avenida? No, estará en la avenida, pero no transita por ahí. ¿El peatón transita por la calle o no? Sí, listo. Y vamos con la alternativa E por si acaso, si la lancha transita por la caleta. No, la caleta es un espacio que queda en la orilla, que es el lugar al cual llegan algunos botes o algunas lanchas a desembarcar, ¿ya? O de repente a cargar algunos productos. En consecuencia, ¿cuál es la única alternativa que tiene la misma relación que el par base? La alternativa D. El peatón transita por la calle. Ejercicio número 4. Tenemos aquí, pena es indulto. Vamos, ¿qué significa el indulto? ¿Qué es el indulto? Es el perdón a una pena, a una sanción o a una condena impuesta por un juez. Entonces, si formulamos la oración entre pena e indulto, ¿qué diríamos? El indulto elimina la pena, ¿correcto? Si es que a alguien le dan un indulto, entonces deja de cumplir con la pena, con la sanción o la condena. Decimos entonces, el indulto deja sin efecto la pena, o el indulto elimina la pena. ¿Para dónde va la flechita? Para A, ¿sí o no? O sea, para pena. Empezamos. El indulto elimina la pena. Alternativa A. ¿La moral elimina el pecado? No. ¿Qué podría eliminar el pecado? No sé, si de repente en el campo religioso el pecado podría ser eliminado con un castigo o con alguna penitencia. ¿La enmienda elimina el error o no? Tú sabes que la enmienda es la corrección de un error. Entonces en la alternativa B sí tenemos la misma relación. La enmienda elimina el error. Alternativa C, ¿la honradez elimina el delito? No la elimina. De repente la honradez lo que va a permitir es que se evite cometer un delito, pero no elimina el delito. Siguiente, la alternativa D. El ascetismo, que es la práctica a través de la cual alguien busca la pureza de su alma. ¿El ascetismo elimina la religión? No, al contrario, podría ser una práctica que fortalece los principios religiosos. ¿Y la reflexión elimina el pensamiento? De ninguna manera. Entonces, ¿con qué alternativa sí coincide la relación con el par base? La alternativa B. El indulto elimina la pena, así como la enmienda elimina el error. Número 5 dice, axioma es apostulado. Tú sabes que los axiomas o los postulados son proposiciones que tienen valor de verdad. Entonces, algunos científicos, por ejemplo, en el campo de la matemática, se resuelven algunos ejercicios partiendo de postulados o partiendo de axiomas que son precisamente algunos enunciados o proposiciones que no necesitan demostración porque se le dan valor de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos frente a un par de palabras con sinónimos, ¿correcto? Cuando son sinónimos, trazamos la línea, escribimos en la parte superior sinónimos y la flechita es para ambos lados. Entonces sucede que axioma es sinónimo de postulado. ¿Evidencia es sinónimo de verdad? Sí, porque una de las acepciones de evidencia es precisamente esa verdad. ¿Qué quiere decir? Que en la alternativa A ya encontramos un par de palabras que tienen la misma relación que hay en la premisa. Vamos con la B. ¿Razón es sinónimo de razonamiento? No, el razonamiento es el proceso a través del cual yo puedo discurrir y puede brotar de mí algunas ideas. Y para eso utilizo la razón. ¿Aprender es sinónimo de conocer? No, no es cierto. Lucidez, sinónimo de besania, y besania significa locura, más bien son antónimos, porque la lucidez puede ser la claridad en el pensamiento. Lucidez y besania son antónimos y estamos buscando sinónimos. Pasado y pretérito ¿son sinónimos? ¿Sí o no? ¿Pasado y pretérito son sinónimos o no?
Claro, sí son sinónimos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos alternativas que tienen la misma relación que hay en la premisa. Alternativa A, evidencia esa verdad, son sinónimos, y alternativa E, pasado y pretérito, también son sinónimos. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Cuando dos o más alternativas tienen la misma relación que hay en la premisa o en el par base, entonces recurrimos al campo semántico, que quiere decir que vamos a quedarnos con aquella alternativa que pueda tener mayor vinculación semántica con el par base. Si hablamos de axioma y hablamos de postulado, habíamos dicho que son proposiciones que tienen valor de verdad y que por tener valor de verdad no necesitan demostración. Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Cuál de las dos alternativas, la A o la E, está más asociado al concepto de verdad? Es evidente, ¿verdad? Entonces marcamos la alternativa A en este ejercicio. Ahora, el ejercicio número 6 dice actor es actriz. Sinónimos no son, ¿correcto? Lo que nosotros tenemos aquí es simplemente una diferencia de género. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos formar una oración diciendo lo siguiente. La actriz es el femenino de actor. Si actriz es femenino de actor, entonces nuestra flechita va a ir para A, ¿correcto? Trazamos la línea para A y escribimos femenino de. Entonces, con esa misma orientación empezamos a comparar las demás alternativas. Actriz es femenino de actor. Alternativa A. Cantante es femenino de cantor. No, eliminas. Alternativa B. Poetisa es femenino de poeta. Sí, al menos es posibilidad de respuesta. C. Doctora es femenino de doctor. También posibilidad de respuesta. D. Reina femenino de rey, también ya tenemos 3. Y alternativa E, aprendiz, femenino de mecánico, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto las alternativas B, C y D son correspondientes con la relación que hay en el par base. Porque poetisa es femenino de poeta, doctor es femenino de doctor y reina es femenino de rey. Pero entonces habíamos dicho que cuando más de una alternativa tiene la misma relación, recurrimos al campo semántico. Si vamos al par base, dice actor es actriz. Y tanto los actores como las actrices, ¿en qué campo desarrollan su actividad? En el campo artístico. Entonces, como se enmarcan dentro del campo artístico, ¿qué alternativa encontramos? ¿En qué alternativa encontramos también ese mismo campo? Seguramente que me vas a decir que es la alternativa B y entonces has acertado también con la respuesta. La B es la respuesta. Qué bonito ejercicio, mira B. Número 7 dice, después es a antes. Los dos son adverbios de tiempo. Nosotros sabemos qué es lo que ocurre primero, ¿no es cierto? Primero ocurre antes y luego ocurre el después. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una relación de contigüidad o de secuencia. Como tenemos esa relación, ¿qué podemos hacer? Trazamos una línea que vaya de antes a después y escribimos arriba de la línea le sigue. Entonces nuestra oración quedará formulada así. A antes le sigue después. Vamos con las alternativas, ¿sí? Al final le sigue lo póstumo. No, ¿no es cierto? Porque póstumo significa después de muerto, ¿no? Y después de muerto no está asociado directamente con la palabra final. De repente debería decir muerte, a lo mejor, en lugar de final. Listo. A labrar le sigue cosechar. Claro, porque primero se labra y después se cosecha. Entonces la B es posibilidad de respuesta. Alternativa C. La alternativa C dice antelado, o sea, anticipado. A lo antelado le sigue lo prolongado, no tiene ninguna relación. A siempre le sigue ahora, tampoco. Y a secuencia le sigue subsecuente, de ninguna manera. Eso quiere decir que tenemos la alternativa B como respuesta porque tiene la misma relación que hay en el par base. Pero ojito, ojito, ojito acá. Ojito, hay un detalle, hemos contestado bien, no dudemos de la respuesta, pero hay un detalle que también debiste haber observado solo por si acaso. Si te das cuenta, la relación de secuencia que encontramos en la premisa y en la alternativa B no es una relación de secuencia inmediata, sino es una relación de secuencia mediata. ¿Por qué? Porque al antes no le sigue inmediatamente el después, al antes le sigue inmediatamente el ahora
y después de la hora viene el después. ¿Qué quiere decir? Que en esta secuencia el elemento intermedio ha sido omitido. Pero lo mismo precisamente encontramos en la alternativa B, porque en la alternativa B dice labrar. Claro, primero se labra, se prepara o se remueve la tierra, pero a la acción de labrar, ¿qué le sigue? Cultivar, o sea, sembrar la semilla. Y después recién está la acción de cosechar, que es recoger el fruto. Eso quiere decir que en la alternativa B también el elemento intermedio ha sido omitido, ¿sí? Entonces, respuesta alternativa B en el ejercicio 7. Ejercicio número 8. Dice palomar esa paloma. ¿Qué es el palomar? El palomar es un lugar fabricado, construido por el hombre para la crianza, destinado a la crianza de palomas. Como es un lugar que ha sido construido por el hombre, sabemos entonces que el palomar es un lugar artificial y no natural. Pero bueno, primero vamos con la relación. Si dice palomar esa paloma, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, las palomas están en el palomar. Trazamos la línea y si las palomas están en el palomar, entonces vamos a escribir arriba de la línea están en. La flechita será de B para A. Y decimos, las palomas están en el palomar y empezamos a comparar. Dice, alternativa A, ¿los monos están en la selva? Sí, claro que sí, los monos están en la selva. B, ¿los peces están en el mar? También posibilidad de respuesta. En la alternativa C, ¿los peces están en el acuario? Bueno, pueden estar en el mar o pueden estar en el acuario. La D, ¿los pájaros están en su nido? Claro que sí, en algún momento puede estar en su nido. Y la alternativa M dice si las avispas pueden estar en el panal, y la respuesta también es así. Sin embargo, sabemos que palomar es un lugar artificial porque ha sido construido por la mano del hombre. No es una construcción natural. Y de acuerdo con esa característica o con esa naturaleza, ¿con qué alternativa nos quedamos entonces, chicos? Con la alternativa C de casa, ¿no es cierto? Y decimos, las palomas están en el palomar, así como los peces están en el acuario, y tanto el palomar como el acuario son lugares artificiales. Alternativa C. En nuestro penúltimo ejercicio dice, universitario es a profesionalismo, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que él no es todavía un profesional, está en la universidad. Pero ¿qué es lo que busca el universitario? ¿Cuál es su propósito? El profesionalismo. Terminar su carrera, ser un profesional y ejercer como profesional. Entonces construimos nuestra oración y decimos, por ejemplo, el universitario procura el profesionalismo. Procura, o sea, es lo que busca. La flechita irá de A para B, ¿correcto? Y decimos, el universitario procura profesionalismo, así como que, acuérdate que procura es lo que busca. Empezamos. El artista procura exposición. Bueno, no sabemos qué tipo de artista, ¿no es cierto? Artista es un concepto genérico, ¿verdad? Tal vez el pintor procure la exposición de sus obras pictóricas. Artista es muy genérico. ¿El profesor procura magisterio? No, lo que el profesor va a procurar es el aprendizaje de sus estudiantes. El feligrés, o sea, el fiel o el religioso, procura frontera, no tiene ninguna relación. Luego dice en la alternativa D, ¿el político procura el país? No, lo que el político busca o procura es el poder. Alternativa E, el aprendiz procura tener maestría, vale decir, habilidad, destreza en lo que está realizando, ¿no? Claro que sí, porque si es un aprendiz, es aquel que diariamente o constantemente está buscando aprender. ¿Y por qué quiere aprender cada vez más? Porque en algún momento quiere alcanzar la destreza, la habilidad o la maestría. Alternativa E es la respuesta en este ejercicio número 9. Y de esta manera hemos llegado al último ejercicio de las analogías. A ver, dice así, marco esa pintura. ¿Qué podríamos decir entre marco y pintura? Otra vez trazamos la línea para identificar cuál es la relación que hay entre los dos. ¿Y qué podríamos decir, por ejemplo? Que el marco señala los límites, ¿no es cierto?, de la pintura. Entonces, vamos, los límites espaciales, los límites físicos, ¿no es cierto? Entonces escribimos arriba de la línea, señala los límites de, ¿correcto? O define los límites de, lo que quieras. Entonces, empezamos con la alternativa A. ¿El plátano señala los límites de la cáscara? De ninguna manera, ni al revés tampoco, ¿correcto? Alternativa B, ¿la frontera señala los límites de un país o no? ¿Sí?
Bueno, vamos a ponerle un punto por lo menos. La frontera, otra vez en la C, ¿señala los límites del límite? De ninguna manera, ¿no es cierto? Más bien sirve para indicar los límites. Vamos con la alternativa D. En la alternativa D tenemos la luna, ¿señala los límites de la ventana? No, ¿no es cierto? La luna está puesta en la ventana, no es que señale los límites de la ventana. Y la alternativa E, el fondo, ¿señala los límites del tema? De ninguna manera. En consecuencia tenemos una sola alternativa que tiene la misma relación. Esa es la alternativa B. Entonces decimos, el marco señala los límites físicos de la pintura, así como la frontera también señala los límites físicos de un país. Y con esto, chicos, chicas, hemos terminado de desarrollar algunos ejercicios de analogías básicos o elementales para prepararnos, para practicar y para enfrentarnos posteriormente a ejercicios mucho más complicados.